Mi mamá y mi hermano me hacen bullying cuando mi padre está de viaje, pero lo grabé y se lo envié ahora a regresado y los ha echado de la casa. Yo de 16 tengo un hermano mayor de 18 y es básicamente el hijo predilecto, al menos para mi madre. Mi madre nunca se ha molestado en ocultar a nadie que tiene un hijo favorito y bueno, no soy yo. Desde que era niña sabía que mi madre quería mucho más a mi hermano que a mí. Nunca pude averiguar la razón porque siempre trataba de imitar a mi hermano y hacerlo que él hacía solo como un intento de ganarme a mi madre, pero cualquier cualidad que ella encontrara encantadora en él la encontraba molesta en mí, así que eventualmente dejé de tratar de impresionarla porque era una tarea imposible. Al menos mi padre parecía quererme por quien soy como persona y no esperaba que fuera una réplica exacta de mi hermano para encontrarme digna de ser amada. Mi padre no tenía un favorito, nos trataba a mi hermano y a mí como iguales y estoy y siempre estaré agradecida por eso, porque al menos tenía un padre que era normal y me apoyaba. Mi madre desafortunadamente no era la mejor persona para estar cerca y se aseguraba de que ese lado de ella solo saliera cuando estaba sola con mi hermano, y conmigo nunca se portaba mal. Cuando mi papá estaba presente las cosas habrían sido mucho más fáciles para mí si mi papá hubiera estado más tiempo en casa, pero cuando era más joven tenía que viajar mucho por trabajo, y aún lo hace, así que terminé pasando mucho tiempo con mi madre y mi hermano. El problema era que mi madre era ama de casa y siempre estaba allí. Cada vez que volvía a casa de la escuela ella estaba allí para comenzar a acosarme de inmediato y hacerme dudar de mí misma. Constantemente comentaba sobre mi apariencia y siempre encontraba cosas en las que podía criticarme, dándome nuevas inseguridades cada día. Para que conste, era una niña excepcionalmente delgada y a nadie le gusta eso en una mujer, algo que mi madre me recordaba constantemente. También usaba gafas y tenía un cabello realmente extraño que ella también parecía odiar porque a pesar de la horrible persona que era en el fondo, en realidad era bastante bonita. Al igual que mi hermano, seguía diciendo que desearía que también hubiera heredado sus genes, pero desafortunadamente era un patito feo y se aseguraba de que no lo olvidara. También estaba el hecho de que mi hermano era excelente en muchas cosas como deportes y académicos. Yo era una buena estudiante y me iba bien académicamente, pero era miserable en los deportes. En serio, no tenía ninguna coordinación ojo y mano y odiaba cualquier actividad atlética, pero mi madre siempre me empujaba a participar porque creía que de alguna manera arreglaría mi cuerpo y me haría más deseable de ver. También me obligaba a comer cosas que pensaba que eran buenas para mí, como cantidades excesivas de proteínas. Seamos honestos, hay solo tanta carne que las personas pueden consumir antes de empezar a sentirse nauseabundas al verla, y eso fue lo que me pasó a mí. Probablemente es por eso que me volví vegetariana hace unos años, debido a toda la carne de res y pollo que mi madre me daba de niña. Tampoco me ayudó porque algunas personas simplemente son delgadas por naturaleza y yo soy una de esas personas. Ni siquiera tenía un problema con mi cuerpo hasta que mi madre empezó a criticarlo, y para esconderlo comencé a usar ropa muy holgada y las prendas viejas de mi hermano porque tenía miedo de lo que mi madre diría si usaba ropa que mostrara mi cuerpo. Así es como fueron las cosas para mí hasta hace unos años, cuando descubrí que lo único en lo que era realmente buena era nadar. No lo había intentado antes porque mi madre no me había empujado a hacerlo, ya que ella misma le tenía mucho miedo al agua, pero luego tuve la oportunidad de probar para el equipo de natación hace un par de años y allí fue cuando comencé, y debo decir, no quiero sonar cursi, pero eso prácticamente cambió mi vida. Finalmente entré algo en lo que era buena y empecé a poner todo mi corazón y alma en ello. En poco tiempo empecé a tonificarme más y de hecho aumentó una cantidad considerable de peso, lo que me hizo lucir mejor. También estaba mucho más segura de mí misma porque finalmente estaba mejorando y estaba muy feliz. Sin embargo, mi madre y mi hermano no estaban muy entusiasmados con este desarrollo porque significaba que tenían menos oportunidades para meterse conmigo sobre mi apariencia. Me veía mejor, así que no tenían nada que decir al respecto y por un tiempo casi pensé que se darían por vencidos, pero realmente subestimé cuán me despreciaban los dos porque poco después empezaron a encontrar otras formas de molestarme. Comenzaron a darme lo que llamo el tratamiento de Cenicienta porque esperaban que estuviera a su disposición todo el día. Cada vez que me veían sentada ahí relajándome me asignaban algún trabajo y pronto era como si mi mamá y mi hermano me hacen bullying cuando mi padre está de viaje, pero lo grabé y se lo envié ahora a regresado y los ha echado de la casa. Yo de 16 tengo un hermano mayor de 18 y es básicamente el hijo predilecto, al menos para mi madre. Mi madre nunca se ha molestado en ocultar a nadie que tiene un hijo favorito y bueno, no soy yo. Desde que era niña sabía que mi madre quería mucho más a mi hermano que a mí. Nunca pude averiguar la razón porque siempre trataba de imitar a mi hermano y hacerlo que él hacía solo como un intento de ganarme a mi madre, pero cualquier cualidad que ella encontrara encantadora en él la encontraba molesta en mí, así que eventualmente dejé de tratar de impresionarla porque era una tarea
Imposible, al menos mi padre parecía quererme por quien soy como persona y no esperaba que fuera una réplica exacta de mi hermano para encontrarme digna de ser amada. Mi padre no tenía un favorito, nos trataba a mi hermano y a mí como iguales y estoy y siempre estaré agradecida. Por eso, porque al menos tenía un padre que era normal y me apoyaba. Mi madre desafortunadamente no era la mejor persona para estar cerca y se aseguraba de que ese lado de ella solo saliera cuando estaba sola con mi hermano y conmigo nunca se portaba mal. Cuando mi papá estaba presente las cosas habrían sido mucho más fáciles para mí si mi papá hubiera estado más tiempo en casa, pero cuando era más joven tenía que viajar mucho por trabajo. Y aún lo hace, así que terminé pasando mucho tiempo con mi madre y mi hermano. El problema era que mi madre era ama de casa y siempre estaba allí cada vez que volvía a casa de la escuela. Ella estaba allí para comenzar a acosarme de inmediato y hacerme dudar de mí misma. Constantemente comentaba sobre mi apariencia y siempre encontraba cosas en las que podía criticarme, dándome nuevas inseguridades cada día. Para que conste, era una niña excepcionalmente delgada y a nadie le gusta eso en una mujer, algo que mi madre me recordaba constantemente. También usaba gafas y tenía un cabello realmente extraño que ella también parecía odiar, porque a pesar de la horrible persona que era en el fondo, en realidad era bastante bonita. Al igual que mi hermano, seguía diciendo que desearía que también hubiera heredado sus genes, pero desafortunadamente era un patito feo y se aseguraba de que no lo olvidara. También estaba el hecho de que mi hermano era excelente en muchas cosas como deportes y académicos. Yo era una buena estudiante y me iba bien académicamente, pero era miserable en los deportes. En serio, no tenía ninguna coordinación ojo y mano y odiaba cualquier actividad atlética, pero mi madre siempre me empujaba a participar porque creía que de alguna manera arreglaría mi cuerpo y me haría más deseable de ver. También me obligaba a comer cosas que pensaba que eran buenas para mí, como cantidades excesivas de proteínas. Seamos honestos, hay solo tanta carne que las personas pueden consumir antes de empezar a sentirse nauseabundas al verla, y eso fue lo que me pasó a mí. Probablemente es por eso que me volví vegetariana hace unos años, debido a toda la carne de res y pollo que mi madre me daba de niña. Tampoco me ayudó, porque algunas personas simplemente son delgadas por naturaleza y yo soy una de esas personas. Ni siquiera tenía un problema con mi cuerpo hasta que mi madre empezó a criticarlo, y para esconderlo comencé a usar ropa muy holgada y las prendas viejas de mi hermano, porque tenía miedo de lo que mi madre diría si usaba ropa que mostrara mi cuerpo. Así es como fueron las cosas para mí hasta hace unos años, cuando descubrí que lo único en lo que era realmente buena era nadar. No había intentado antes porque mi madre no me había empujado a hacerlo, ya que ella misma le tenía mucho miedo al agua, pero luego tuve la oportunidad de probar para el equipo de natación hace un par de años y allí fue cuando comencé, y debo decir, no quiero sonar cursi, pero eso prácticamente cambió mi vida. Finalmente entré algo en lo que era buena y empecé a poner todo mi corazón y alma en ello. En poco tiempo empecé a tonificarme más y de hecho aumentó una cantidad considerable de peso, lo que me hizo lucir mejor. También estaba mucho más segura de mí misma porque finalmente estaba mejorando y estaba muy feliz. Sin embargo, mi madre y mi hermano no estaban muy entusiasmados con este desarrollo, porque significaba que tenían menos oportunidades para meterse conmigo sobre mi apariencia. Me veía mejor, así que no tenían nada que decir al respecto, y por un tiempo casi pensé que se darían por vencidos, pero realmente subestimé cuán me despreciaban los dos, porque poco después empezaron a encontrar otras formas de molestarme. Comenzaron a darme lo que llamo el tratamiento de Cenicienta, porque esperaban que estuviera a su disposición todo el día. Cada vez que me veían sentada ahí relajándome, me asignaban algún trabajo y pronto era como si estuviera haciendo todas las tareas de la casa. En realidad, déjame corregir, eso no era como si estuviera haciendo todo en la casa, estaba haciendo todo en la casa. Cada vez que mi padre estaba de viaje por negocios, se aseguraban de que hiciera todo el trabajo, mientras ellos encontraban excusas y maneras de evitar hacer lo que fuera necesario. Cada vez que les decía que estaba cansada o agotada por la escuela, simplemente me decían que tenía que hacerlo, porque si no hacía las tareas de la casa no había nadie más que las hiciera, porque mi madre también estaba cansada, ya que estaba envejeciendo, aunque solo tenía 40 años, y eso ni siquiera es tan viejo. Y bueno, mi hermano estaba involucrado en tantas actividades en la escuela que era bastante creíble que estuviera agotado todo el tiempo, lo suficiente como para evitar hacer todo el trabajo. Así que, para decirlo claramente, era su Cenicienta y hacía todo el trabajo de la casa, mientras ellos simplemente se sentaban y me dejaban hacerlo, y no solo me dejaban hacerlo, querían que lo hiciera, porque eso me cansaría y tendría que rendirme eventualmente. Pero decidí que, sin importar que no iba a renunciar a lo único que me traía alegría, de todos modos solo me sometían a esto cuando mi padre no estaba, lo cual sucedía casi la mitad del mes, pero luego la otra la mitad del mes tenían que ser normales y cada uno de nosotros tenía que hacer nuestras propias tareas. Ahora muchos de ustedes se
Preguntarán por qué nunca le hablé a mi padre sobre esto. Bueno, para empezar no quería causar problemas en mi familia porque al final del día quería que todos fueran felices. Supongo que se podría decir que era un poco complaciente y eso llevó a la mayoría de mis problemas. Siempre intentaba hacer felices a todos y sabía que mi papá realmente amaba a mi madre. Fueron novios de secundaria y se casaron tan pronto como se graduaron de la universidad. Había oído hablar de cuá se amaban de varios parientes. Sabía que simplemente le rompería el corazón a mi padre si alguna vez se enteraba del monstruo en que se había convertido mi madre, así que nunca dije nada porque no quería romper su corazón. Para ser más precisa, no quería ser yo quien tuviera que romperle el corazón diciéndole la verdad, así que simplemente esperé y recé para que tal vez él descubriera la verdad por su cuenta o que por algún milagro mi madre se convirtiera en una buena persona, pero eso nunca sucedió. También tenía la molesta duda de que si le decía la verdad a mi padre él simplemente no me creería, y dado que mi madre y mi hermano siempre actuaban muy bien frente a él siendo buenos padres y un buen hermano, había muchas posibilidades de que eso sucediera. No quería adelantarme, contarle a mi papá cómo mi madre me estaba tratando y cómo mi hermano parecía disfrutarlo y que él no me creyera porque eso arruinaría la única buena relación que tenía con alguien en mi familia, así que decidí mantener la boca cerrada y sufrir en silencio. Pero recientemente cambié de opinión y decidí que tenía que exponer a mi madre y a mi hermano porque ya era demasiado. Estaba muy cansada de hacer todo el trabajo en la casa porque aunque antes no tenía mucha tarea porque estaba en un grado inferior, ahora estaba en algunas clases avanzadas y no podía permitirme perder más tiempo y energía. También obtuve un teléfono hace un par de meses, algo que no tenía antes porque mis padres eran del tipo de personas que creían que arruinaría mi futuro. No sé si tenían razón o no, pero definitivamente era bastante molesto e inconveniente por decirlo menos, así que para mi cumpleaños años número 16 mi padre me regaló un teléfono nuevo para mi uso personal. Ahora estos dos factores combinados me llevaron a la conclusión de que absolutamente tenía que exponer a mi madre y a mi hermano porque ahora tenía los medios para hacerlo y también estaba realmente cansada de cómo me habían estado tratando durante los últimos años simplemente porque no querían verme feliz. Hace 2 semanas obtuve mi primera C en una tarea porque el día antes de entregarla tuve que lavar mucha ropa porque mi mamá se negó a hacerlo y mi hermano alegó que estaba demasiado cansado, así que tuve que hacerlo porque necesitaba ropa limpia para usar y habría mucho alboroto si solo lavaba mi propia ropa y dejaba la de ellos sin hacer, así que decidí lavar toda la ropa y eso me quitó una gran parte de mi tiempo, por lo que no pude dedicar suficiente tiempo y energía a mi ensayo, que quedó un poco mediocre y obtuve una mala calificación por eso, lo cual fue realmente injusto porque ni siquiera fue mi culpa, pero la profesora no sabía cómo me estaban tratando en casa, así que no iba a culparla a ella. Tampoco confronté a mi madre cuando volví a casa después de que me haron el ensayo y le dije que no iba a hacer más el trabajo en la casa y que ella y su hijo tendrían que asumir estuviera haciendo todas las tareas de la casa. En realidad, déjame corregir, eso no era como si estuviera haciendo todo en la casa, estaba haciendo todo en la casa. Cada vez que mi padre estaba de viaje por negocios, se aseguraban de que hiciera todo el trabajo mientras ellos encontraban excusas y maneras de evitar hacer lo que fuera necesario. Cada vez que les decía que estaba cansada o agotada por la escuela, simplemente me decían que tenía que hacerlo porque si no hacía las tareas de la casa no había nadie más que las hiciera, porque mi madre también estaba cansada ya que estaba envejeciendo aunque solo tenía 40 años y eso ni siquiera es tan viejo. Y bueno, mi hermano estaba involucrado en tantas actividades en la escuela que era bastante creíble que estuviera agotado todo el tiempo, lo suficiente como para evitar hacer todo el trabajo, así que para decirlo claramente era su cenicienta y hacía todo el trabajo de la casa mientras ellos simplemente se sentaban y me dejaban hacerlo y no solo me dejaban hacerlo, querían que lo hiciera porque eso me cansaría y tendría que rendirme eventualmente, pero decidí que sin importar que no iba a renunciar a lo único que me traía alegría. De todos modos solo me sometían a esto cuando mi padre no estaba, lo cual sucedía casi la mitad del mes, pero luego la mitad del mes tenían que ser normales y cada uno de nosotros tenía que hacer nuestras propias tareas. Ahora muchos de ustedes se preguntarán por qué nunca le hablé a mi padre sobre esto. Bueno, para empezar no quería causar problemas en mi familia porque al final del día quería que todos fueran felices. Supongo que se podría decir que era un poco complaciente y eso llevó a la mayoría de mis problemas. Siempre intentaba hacer felices a todos y sabía que mi papá realmente amaba a mi madre. Fueron novios de secundaria y se casaron tan pronto como se graduaron de la universidad. Había oído hablar de cuá se amaban de varios parientes. Sabía que simplemente le rompería el corazón a mi padre si alguna vez se enteraba del monstruo en que se había convertido mi madre, así que nunca dije nada porque no
Quería romper su corazón, para ser más precisa, no quería ser yo quien tuviera que romperle el corazón diciéndole la verdad, así que simplemente esperé y recé para que tal vez él descubriera la verdad por su cuenta o que por algún milagro mi madre se convirtiera en una buena persona, pero eso nunca sucedió. También tenía la molesta duda de que si le decía la verdad a mi padre él simplemente no me creería, y dado que mi madre y mi hermano siempre actuaban muy bien frente a él siendo buenos padres y un buen hermano, había muchas posibilidades de que eso sucediera. No quería adelantarme, contarle a mi papá cómo mi madre me estaba tratando y cómo mi hermano parecía disfrutarlo, y que él no me creyera porque eso arruinaría la única buena relación que tenía con alguien en mi familia, así que decidí mantener la boca cerrada y sufrir en silencio. Pero recientemente cambié de opinión. Y decidí que tenía que exponer a mi madre y a mi hermano porque ya era demasiado. Estaba muy cansada de hacer todo el trabajo en la casa, porque aunque antes no tenía mucha tarea porque estaba en un grado inferior, ahora estaba en algunas clases avanzadas y no podía permitirme perder más tiempo y energía. También obtuve un teléfono hace un par de meses, algo que no tenía antes porque mis padres eran del tipo de personas que creían que arruinaría mi futuro. No sé si tenían razón o no, pero definitivamente era bastante molesto e inconveniente, por decirlo menos, así que para mi cumpleaños años número 16 mi padre me regaló un teléfono nuevo para mi uso personal. Ahora estos dos factores combinados me llevaron a la conclusión de que absolutamente tenía que exponer a mi madre y a mi hermano porque ahora tenía los medios para hacerlo, y también estaba realmente cansada de cómo me habían estado tratando durante los últimos años, simplemente porque no querían verme feliz. Hace 2 semanas obtuve mi primera C en una tarea porque el día antes de entregarla tuve que lavar mucha ropa porque mi mamá se negó a hacerlo y mi hermano alegó que estaba demasiado cansado, así que tuve que hacerlo porque necesitaba ropa limpia para usar y habría mucho alboroto si solo lavaba mi propia ropa y dejaba la de ellos sin hacer, así que decidí lavar toda la ropa y eso me quitó una gran parte de mi tiempo, por lo que no pude dedicar suficiente tiempo y energía a mi ensayo, que quedó un poco mediocre y obtuve una mala calificación por eso, lo cual fue realmente injusto porque ni siquiera fue mi culpa, pero la profesora no sabía cómo me estaban tratando en casa, así que no iba a culparla a ella. Tampoco confronté a mi madre cuando volví a casa después de que me haron el ensayo y le dije que no iba a hacer más el trabajo en la casa y que ella y su hijo tendrían que asumir su responsabilidad, pero ella simplemente me dijo que era mi propia culpa por haber reprobado, porque si hubiera puesto un poco más de esfuerzo probablemente no tendría que estar buscando excusas para mí misma, y mencionó como mi hermano aún podía obtener buenas calificaciones mientras participaba en todo lo demás, y aquí estaba yo buscando excusas y culpando a otras personas por mis propios fracasos. Creo que ese fue mi punto de quiebre, mi última gota, y decidí que tenía que poner fin a esto porque ya había tenido suficiente. No pude grabar en ese momento, pero decidí que la próxima vez que ella dijera o hiciera algo similar tendría mi cámara lista para captarlo todo y se lo enviaría a mi papá y él se encargaría de esto. Después de ese incidente, al día siguiente mi papá volvió a casa y se quedó con nosotros por unos días hasta que tuvo que irse de nuevo, y esta vez supe que tan pronto como él se fuera los dos se aliaran contra mí y me intimidar para que hiciera su trabajo sucio, así que el día que mi papá se fue configuré mi teléfono para grabar. Tan pronto como él se fue, justo como esperaba, mi mamá y mi hermano irrumpieron en mi habitación. Tan pronto como mi papá se había ido empezaron a darme una lista de tareas que tenía que hacer. Ni siquiera dijeron por favor, solo me dijeron que tenía que hacer esto y aquello. Luego al final dijeron que necesitaba ponerme a trabajar, pero esta vez decidí plantar caras solo para ver qué pasaría. Les dije que no iba a hacer ninguna de esas cosas. Afortunadamente ellos pensaron que sería una buena idea ser de agradables conmigo porque no estaban al tanto de la cámara que había instalado en mi habitación y del hecho de que los estaba grabando. Mi madre me llamó vaca perezosa y dijo que solo me estaba entrenando para hacer todo el trabajo de la casa porque, dadas mis calificaciones y mi pereza, nunca lograría nada, así que era inútil que estudiara y desperdiciara su dinero. Mi hermano se unió y comenzó a decir que solo porque él podía hacerlo todo no significaba que yo también pudiera y que debería rendirme porque era patético. Dijo que debería limitarme a hacer las tareas del hogar porque al menos eso me garantizaría un trabajo de empleada doméstica en el futuro. Dijeron algunas otras cosas desagradables también y realmente estaban siendo más crueles de lo habitual en ese momento, lo cual fue afortunado para mí porque lo grabé todo. Mi sangre estaba hirviendo, pero mantuve la boca cerrada porque sabía que probablemente esta era la última vez que tendrían la oportunidad de acosarme así y aliarse contra mí. Estaba a punto de ponerle fin para siempre. Una vez que se habían divertido, mi madre me dijo que me pusiera a trabajar lo antes posible en lugar de perder mi tiempo. Salió de la habitación y cerró la puerta detrás de ella. Tan pronto como se fue decidí dejar de grabar
Y enviar el vídeo a mi padre con un largo mensaje sobre cómo este es el tipo de trato que he estado recibiendo en casa durante los últimos Dios sabe cuántos años. Le conté todo literalmente, todo lo que había estado guardando para mí durante tanto tiempo le conté sobre todo. El acoso, la forma en que los dos se unían contra mí cada vez que él no estaba y cómo me habían estado haciendo trabajar como una sirvienta para ellos también me asegurémonos hecho contra mí como había tenido miedo de enfrentarme a ellos durante tanto tiempo debido a todo el acoso y que realmente me había afectado porque estaba afectando mis calificaciones ahora supongo que no había pasado ni una hora desde que mi padre había salido de la casa cuando le envié ese vídeo supuse que podría haber estado en su vuelo en ese momento pero afortunadamente no había abordado su vuelo aún y había podido ver mi mensaje tan pronto como lo vio me dijo que me encerrara en mi habitación y no hiciera nada y que volvería a casa. De inmediato durante unos 45 minutos me quedé quieta en mi habitación luego escuché a mi papá estacionar en la entrada y supe que las cosas estaban a punto de ponerse serias. Me quedé en mi habitación incluso después de escuchar a mi mamá abrir la puerta y preguntarle a mi papá qué hacía de regreso. Tan pronto literalmente segundos después escuché a mi papá gritarle a mi mamá sobre el vídeo que le había enviado. Les preguntó a ella y a mi hermano qué estaban haciendo. Intentaron pasar todo como una broma. Pero mi papá había leído el mensaje que le envié. Les dijo que dejaran de mentir porque él sabía todo y exigió una explicación. Fue entonces cuando mi madre se dio cuenta de que el juego había terminado, ya no había manera de esconderlo y mi papá finalmente había descubierto cómo me habían estado tratando. Ella comenzó a suplicar y disculparse diciendo que su frustración la superó porque estaba cansada y lo desquitó conmigo, pero mi papá la enfrentó y le dijo que él sabía la verdadera razón. No sé de qué se trataba y todavía no lo sé por qué su responsabilidad, pero ella simplemente me dijo que era mi propia culpa por haber reprobado porque si hubiera puesto un poco más de esfuerzo probablemente no tendría que estar buscando excusas para mí misma y mencionó como mi hermano aún podía obtener buenas calificaciones mientras participaba en todo lo demás y aquí estaba yo buscando excusas y culpando a otras personas por mis propios fracasos. Creo que ese fue mi punto de quiebre, mi última gota, y decidí que tenía que poner fin a esto porque ya había tenido suficiente. No pude grabar en ese momento, pero decidí que la próxima vez que ella dijera o hiciera algo similar tendría mi cámara lista para captarlo todo y se lo enviaría a mi papá y él se encargaría de esto. Después de ese incidente al día siguiente mi papá volvió a casa y se quedó con nosotros por unos días hasta que tuvo que irse de nuevo y esta vez supe que tan pronto como él se fuera los dos se aliaran contra mí y me intimidar para que hiciera su trabajo sucio. Así que el día que mi papá se fue configuré mi teléfono para grabar. Tan pronto como él se fue, justo como esperaba, mi mamá y mi hermano irrumpieron en mi habitación. Tan pronto como mi papá se había ido empezaron a darme una lista de tareas que tenía que hacer. Ni siquiera dijeron por favor, solo me dijeron que tenía que hacer esto y aquello. Luego al final dijeron que necesitaba ponerme a trabajar, pero esta vez decidí plantar cara solo para ver qué pasaría. Les dije que no iba a hacer ninguna de esas cosas. Afortunadamente ellos pensaron que sería una buena idea ser de agradables conmigo porque no estaban al tanto de la cámara que había instalado en mi habitación y del hecho de que los estaba grabando. Mi madre me llamó vaca perezosa y dijo que solo me estaba entrenando para hacer todo el trabajo de la casa porque dadas mis calificaciones y mi pereza nunca lograría nada, así que era inútil que estudiara y desperdiciara su dinero. Mi hermano se unió y comenzó a decir que solo porque él podía hacerlo todo no significaba que yo también pudiera y que debería rendirme porque era patético. Dijo que debería limitarme a hacer las tareas del hogar porque al menos eso me garantizaría un trabajo de empleada doméstica en el futuro. Dijeron algunas otras cosas desagradables también y realmente estaban siendo más crueles de lo habitual en ese momento, lo cual fue afortunado para mí porque lo grabé todo. Mi sangre estaba hirviendo, pero mantuve la boca cerrada porque sabía que probablemente esta era la última vez que tendrían la oportunidad de acosarme así y aliarse contra mí. Estaba a punto de ponerle fin para siempre. Una vez que se habían divertido, mi madre me dijo que me pusiera a trabajar lo antes posible en lugar de perder mi tiempo. Salí de la habitación y cerró la puerta detrás de ella. Tan pronto como se fue decidí dejar de grabar y enviar el vídeo a mi padre con un largo mensaje sobre cómo este es el tipo de trato que he estado recibiendo en casa durante los últimos Dios sabe cuántos años. Le conté todo literalmente, todo lo que había estado guardando para mí durante tanto tiempo. Le conté sobre todo el acoso, la forma en que los dos se unían contra mí cada vez que él no estaba y cómo me habían estado haciendo trabajar como una sirvienta para ellos. También me asegurémonos hecho contra mí cómo había tenido miedo de enfrentarme a ellos durante tanto tiempo debido a todo el acoso y que realmente me había afectado porque estaba afectando mis calificaciones. Ahora supongo que no había
Pasado ni una hora desde que mi padre había salido de la casa cuando le envié ese vídeo supuse que podría haber estado en su vuelo en ese momento, pero afortunadamente no había abordado su vuelo aún y había podido ver mi mensaje tan pronto como lo vio. Me dijo que me encerrara en mi habitación y no hiciera nada y que volvería a casa. De inmediato durante unos 45 minutos me quedé quieta en mi habitación, luego escuché a mi papá estacionar en la entrada y supe que las cosas estaban a punto de ponerse serias. Me quedé en mi habitación incluso después de escuchar a mi mamá abrir la puerta y preguntarle a mi papá qué hacía de regreso. Tan pronto, literalmente segundos después, escuché a mi papá gritarle a mi mamá sobre el vídeo que le había enviado. Les preguntó a ella y a mi hermano qué estaban haciendo. Intentaron pasar todo como una broma. Pero mi papá había leído el mensaje que le envié. Les dijo que dejaran de mentir porque él sabía todo y exigió una explicación. Fue entonces cuando mi madre se dio cuenta de que el juego había terminado, ya no había manera de esconderlo y mi papá finalmente había descubierto cómo me habían estado tratando. Ella comenzó a suplicar y disculparse diciendo que su frustración la superó porque estaba cansada y lo desquitó conmigo, pero mi papá la enfrentó y le dijo que él sabía la verdadera razón. No sé de qué se trataba y todavía no lo sé porque mi papá se niega a decirme algo al respecto. De todas formas, después de eso se fueron a su dormitorio y pude escucharlos gritar, pero no pude entender las palabras, así que no sé de qué estaban peleando. Todo lo que sé es que después de aproximadamente media hora mi madre estaba empacando sus maletas y se iba llorando histéricamente. Mi papá le dijo a mi hermano que se fuera con ella y él aceptó sin hacer preguntas. En ese momento ya había salido de mi habitación y no tenía idea de lo que estaba pasando. Pero sabía que lo que fuera que estaba sucediendo no era bueno. Después de que se fueron solo quedamos mi papá y yo. Finalmente reuní el valor para preguntarle qué había pasado. No me dijo mucho, solo me dijo que ahora estaba a salvo y que no tendría que soportar más a mi madre. Mi papá parecía estar de muy mal humor en ese momento, así que no hice más preguntas y decidí encerrarme de nuevo en mi habitación. Al día siguiente vino a mí y me dijo que lamentaba la forma en que se había comportado el día anterior, pero que simplemente tenía muchas cosas en la cabeza. Dijo que ahora no tendría que preocuparme más por mi madre. Me dijo que estaba solicitando el divorcio y que solo seríamos él y yo ahora porque mi madre estaba fuera de la ecuación. También se disculpó por el hecho de que tuve que soportarla durante tanto tiempo. Dijo que deseaba que le hubiera contado lo que estaba pasando antes para haberlo cortado de raíz, pero independientemente había tomado su decisión y esperaba que ahora tuviéramos un futuro mejor. En realidad estaba bastante feliz de que se divorciara porque eso significaba que no tendría que lidiar con mi madre nuevamente. Ella me había hecho miserable junto con mi hermano durante 16 años de mi vida. Al enviar un vídeo a mi papá me asegurémonos porque mi papá trabajaba en su oficina en silencio y hablábamos en las comidas, pero aparte de eso la mayoría del tiempo estábamos cada uno por su lado. Sabía que él estaba sufriendo, pero no sabía cómo arreglar eso, así que solo traté de estar ahí para él. Mi manera. Teníamos buenas conversaciones cada vez que hablábamos, así que esa era una forma de traerle un poco de paz, pero aparte de eso sabía que estaba con el corazón roto y que realmente extrañaba a mi madre. Luego, hace unos días, mi madre finalmente recibió los papeles del divorcio. Me enteré porque mis abuelos, los padres de mi mamá, decidieron llamarme para gritarme al respecto. Mis abuelos y yo nunca hemos tenido la mejor relación porque ellos eran solo una extensión de mi madre y no me gustaban para nada, así que cuando me llamaron pensé en rechazar la llamada, pero siguieron llamándome y eventualmente tuve que contestar. Tan pronto como contesté comenzaron a gritarme y me dijeron que era una maldición para esta familia y que todos estarían mucho mejor sin mí. Siempre me han odiado. Pero esto ya era demasiado, así que les dije que no podían hablarme de esa manera, pero dijeron que podían hablarme como quisieran porque yo había arruinado la vida de su hija. Dijeron que yo era la razón por la que ella se estaba divorciando ahora y que todos estos años de matrimonio se habían ido por el desagüe por mi culpa y por ese vídeo que envié. Me llamaron desagradecida porque fue mi madre quien me trajo al mundo a pesar de varias complicaciones durante su embarazo que ni siquiera sabía y aún así la apuñalada y la traicioné. Mi abuela me dijo que mi madre me trajo al mundo arriesgando su propia vida, no para que un día yo arruinara su matrimonio, y me dijo que deseaba que su hija hubiera terminado el embarazo como ella le sugirió porque eso habría sido mejor que tener una hija como yo. Mi abuelo decidió retorcer el cuchillo aún más y me dijo que mi madre estaba inconsolable. Después de recibir los papeles del divorcio me preguntó si ahora estaba finalmente feliz ya que tenía la casa para mí sola y mi padre nunca volvería a ver a mi madre. Intenté decirle que esa no era mi intención y que no le dije a mi padre que se divorciara de mi madre, pero colgaron antes de que pudiera decir algo para defenderme y luego me bloquearon. Desde entonces he estado consumida por la culpa porque me siento como la peor persona del mundo. Ahora mismo sé que estaban tratando de
manipularme y siento que lo lograron un poco porque me siento muy mal por lo que pasó y siento que necesito arreglar. Esto de alguna manera actualización 1. Muchos de ustedes se estaban preguntando si soy adoptada o si fui una niña no deseada. No tengo la respuesta a eso por ahora, pero sé con certeza que no soy adoptada, eso es seguro. Sin embargo, podría haber sido una niña no deseada para mi madre. Eso era bastante evidente por su comportamiento. No voy a disculparme con ella y definitivamente no voy a tratar de retractarme de lo que hice. No voy a decirle a mi padre que cancele el divorcio ni nada por el estilo. Eso es demasiado. Mis abuelos y mi madre pueden. Papá se niega a decirme algo al respecto. De todas formas, después de eso se fueron a su dormitorio y pude escucharlos gritar, pero no pude entender las palabras, así que no sé de qué estaban peleando. Todo lo que sé es que después de aproximadamente media hora mi madre estaba empacando sus maletas y se iba llorando histéricamente. Mi papá le dijo a mi hermano que se fuera con ella y él aceptó sin hacer preguntas. En ese momento ya había salido de mi habitación y no tenía idea de lo que estaba pasando. Pero sabía que lo que fuera que estaba sucediendo no era bueno. Después de que se fueron solo quedamos mi papá y yo. Finalmente reuní el valor para preguntarle qué había pasado. No me dijo mucho, solo me dijo que ahora estaba a salvo y que no tendría que soportar más a mi madre. Mi papá parecía estar de muy mal humor en ese momento, así que no hice más preguntas y decidí encerrarme de nuevo en mi habitación. Al día siguiente vino a mí y me dijo que lamentaba la forma en que se había comportado el día anterior, pero que simplemente tenía muchas cosas en la cabeza. Dijo que ahora no tendría que preocuparme más por mi madre. Me dijo que estaba solicitando el divorcio y que solo seríamos él y yo ahora porque mi madre estaba fuera de la ecuación. También se disculpó por el hecho de que tuve que soportarla durante tanto tiempo. Dijo que deseaba que le hubiera contado lo que estaba pasando antes para haberlo cortado de raíz, pero independientemente había tomado su decisión y esperaba que ahora tuviéramos un futuro mejor. En realidad estaba bastante feliz de que se divorciara porque eso significaba que no tendría que lidiar con mi madre nuevamente. Ella me había hecho miserable junto con mi hermano durante 16 años de mi vida. Al enviar un vídeo a mi papá me asegurémonos porque mi papá trabajaba en su oficina en silencio y hablábamos en las comidas, pero aparte de eso la mayoría del tiempo estábamos cada uno por su lado. Sabía que él estaba sufriendo, pero no sabía cómo arreglar eso, así que solo traté de estar ahí para él. Mi manera. Teníamos buenas conversaciones cada vez que hablábamos, así que esa era una forma de traerle un poco de paz, pero aparte de eso sabía que estaba con el corazón roto y que realmente extrañaba a mi madre. Luego, hace unos días, mi madre finalmente recibió los papeles del divorcio. Me enteré porque mis abuelos, los padres de mi mamá, decidieron llamarme para gritarme al respecto. Mis abuelos y yo nunca hemos tenido la mejor relación porque ellos eran solo una extensión de mi madre y no me gustaban para nada, así que cuando me llamaron pensé en rechazar la llamada, pero siguieron llamándome y eventualmente tuve que contestar. Tan pronto como contesté comenzaron a gritarme y me dijeron que era una maldición para esta familia y que todos estarían mucho mejor sin mí. Siempre me han odiado. Pero esto ya era demasiado, así que les dije que no podían hablarme de esa manera, pero dijeron que podían hablarme como quisieran porque yo había arruinado la vida de su hija. Dijeron que yo era la razón por la que ella se estaba divorciando ahora y que todos estos años de matrimonio se habían ido por el desagüe por mi culpa y por ese vídeo que envié. Me llamaron desagradecida porque fue mi madre quien me trajo al mundo a pesar de varias complicaciones durante su embarazo que ni siquiera sabía y aún así la apuñalada y la traicioné. Mi abuela me dijo que mi madre me trajo al mundo arriesgando su propia vida, no para que un día yo arruinara su matrimonio, y me dijo que deseaba que su hija hubiera terminado el embarazo como ella le sugirió porque eso habría sido mejor que tener una hija como yo. Mi abuelo decidió retorcer el cuchillo aún más y me dijo que mi madre estaba inconsolable. Después de recibir los papeles del divorcio, me preguntó si ahora estaba finalmente feliz ya que tenía la casa para mí sola y mi padre nunca volvería a ver a mi madre. Intenté decirle que esa no era mi intención y que no le dije a mi padre que se divorciara de mi madre, pero colgaron antes de que pudiera decir algo para defenderme y luego me bloquearon. Desde entonces he estado consumida por la culpa porque me siento como la peor persona del mundo ahora mismo. Sé que estaban tratando de manipularme y siento que lo lograron un poco porque me siento muy mal por lo que pasó y siento que necesito arreglar esto de alguna manera. Actualización 1. Muchos de ustedes estaban preguntando si soy adoptada o si fui una niña no deseada. No tengo la respuesta a eso por ahora, pero sé con certeza que no soy adoptada, eso es seguro. Sin embargo, podría haber sido una niña no deseada para mi madre. Eso era bastante evidente por su comportamiento. No voy a disculparme con ella y definitivamente no voy a tratar de retractarme de lo que hice. No voy a decirle a mi padre que cancele el divorcio ni nada por el estilo. Eso es demasiado. Mis abuelos y mi madre pueden seguir enojados después de todo lo que me hicieron pasar durante todos estos años. No pueden esperar nada bueno de
Ni perdón ni simpatía alguna no lo merecen y me lo han demostrado una y otra vez, especialmente con todas las cosas que mis abuelos me dijeron en la llamada telefónica el otro día. Es un milagro que incluso me haya sentido culpable por algo, pero supongo que eso es solo mi parte complaciente. Estoy tratando de trabajar en eso para que no me afecte y no influya en mis decisiones futuras. He hablado con mi papá sobre esto y pensamos que es una buena idea para mí empezar terapia, porque le dije que la única razón por la que no le dije nada durante tanto tiempo fue porque no quería hacer infeliz a nadie. Sabía que si le contaba sobre mi madre le rompería el corazón. También estaba el hecho de que esperaba que mi madre eventualmente cambiara y me tratara como a un ser humano, pero eso nunca sucedió. También había mucha duda en mí misma porque por alguna razón creía que tal vez mi papá no me creería si le decía la verdad, así que tuve que conseguir pruebas de todo. Primero, tengo muchos problemas que resolver, por lo que estamos considerando la terapia en este momento. Si todo va bien podría empezar en un par de días. Actualización 2. Estoy de vuelta y finalmente tengo la respuesta porque mi madre me odiaba. Ustedes tenían razón, no fui adoptada, pero definitivamente fui un embarazo no deseado. Finalmente le pregunté a mi papá sobre lo que dijo mientras discutía con mi madre el día que la echó de la casa. En mi publicación original mencioné que hubo una parte donde mi papá dijo que sabía la verdadera razón por la que mi madre me trataba tan mal, pero no le pregunté sobre eso ese día porque había sido un día muy emocionalmente agotador para todos nosotros y no quería agregar a sus problemas. Además, no parecía algo que él quisiera discutir tampoco, así que lo dejé estar. Pero hoy, hace un par de horas, finalmente lo saqué a colación con mi papá y le pregunté qué quiso decir con eso. Después de esa discusión se había ido a su habitación y no pude escuchar el resto de la discusión, así que no sabía de qué se trataba hoy. Finalmente me dijo que en realidad había sido un embarazo no deseado. Mi mamá ya había terminado después de un hijo. Ella quería terminar con el embarazo cuando se enteró de mí, pero mi papá estaba un poco molesto al respecto y ella decidió mantener al bebé solo por el bien de mi papá. Él no se lo pidió, pero estaba molesto, por lo que ella lo hizo de todas formas. Luego nací después de muchas complicaciones y problemas, y eso le costó mucho a mi madre, por lo que me guardaba rencor después de que nací. Mi papá nunca esperó que ella me tratara de esta manera. Ella había dicho que nunca se sintió conectada conmigo como bebé, pero él solo asumió que era uno de los síntomas de la depresión postparto. Pensó que desaparecería con el tiempo, pero nunca lo hizo. Ambos comenzamos a llorar porque, aunque de alguna manera ya lo había adivinado, aún dolía escucharlo de él. Me dijo que se sentía responsable por todo lo que había pasado. Nos abrazamos y tuvimos una conversación realmente emocionalmente liberadora. Me siento mucho mejor ahora sabiendo que la verdad finalmente está al descubierto. No le debo nada a mi madre, y aunque estoy agradecida de que me haya traído al mundo, realmente no me trató bien después de eso, así que ya no tengo nada que agradecerle. No guardo ningún rencor hacia ella y estoy dejando ir todo con gracia. Actualización 3. He estado en terapia durante aproximadamente 2 semanas y tengo 2 sesiones por semana. Ha ido bien hasta ahora y creo que solo voy a mejorar con el tiempo. Tengo una sesión individual y una sesión con mi papá para que también podamos trabajar en nuestra relación y reconstruirla desde cero, de modo que podamos tener un vínculo más saludable en el futuro. Los procedimientos de divorcio también han comenzado y hace unos días mi mamá y mi hermano regresaron para recoger las últimas de sus cosas porque mi mamá se mudaba permanentemente con sus padres y mi hermano también. No me hablaron y evitaron el contacto visual lo mejor que pudieron, lo cual agradezco porque eso significaba que no tendría que lidiar seguir enojados después de todo lo que me hicieron pasar durante todos estos años. No pueden esperar nada bueno de mí. Ni perdón ni simpatía alguna no lo merecen y me lo han demostrado una y otra vez, especialmente con todas las cosas que mis abuelos me dijeron en la llamada telefónica el otro día. Es un milagro que incluso me haya sentido culpable por algo, pero supongo que eso es solo mi parte complaciente. Estoy tratando de trabajar en eso para que no me afecte y no influya en mis decisiones futuras. He hablado con mi papá sobre esto y pensamos que es una buena idea para mí empezar terapia, porque le dije que la única razón por la que no le dije nada durante tanto tiempo fue porque no quería hacer infeliz a nadie. Sabía que si le contaba sobre mi madre le rompería el corazón. También estaba el hecho de que esperaba que mi madre eventualmente cambiara y me tratara como a un ser humano, pero eso nunca sucedió. También había mucha duda en mí misma porque por alguna razón creía que tal vez mi papá no me creería si le decía la verdad, así que tuve que conseguir pruebas de todo. Primero, tengo muchos problemas que resolver, por lo que estamos considerando la terapia en este momento. Si todo va bien podría empezar en un par de días. Actualización 2. Estoy de vuelta y finalmente tengo la respuesta porque mi madre me odiaba. Ustedes tenían razón, no fui adoptada, pero definitivamente fui un embarazo no deseado. Finalmente le pregunté a mi papá sobre lo que dijo mientras discutía con mi madre
El día que la echó de la casa en mi publicación original mencioné que hubo una parte donde mi papá dijo que sabía la verdadera razón por la que mi madre me trataba tan mal, pero no le pregunté sobre eso ese día porque había sido un día muy emocionalmente agotador para todos nosotros y no quería agregar a sus problemas además no. Parecía algo que él quisiera discutir tampoco, así que lo dejé estar, pero hoy hace un par de horas finalmente lo saqué a colación con mi papá y le pregunté qué quiso decir. Con eso, después de esa discusión se había ido a su habitación y no pude escuchar el resto de la discusión, así que no sabía de qué se trataba hoy. Finalmente me dijo que en realidad había sido un embarazo no deseado. Mi mamá ya había terminado después de un hijo, ella quería terminar con el embarazo cuando se enteró de mí, pero mi papá estaba un poco molesto al respecto y ella decidió mantener al bebé solo por el bien de mi papá. Él no se lo pidió, pero estaba molesto por lo que ella lo hizo. De todas formas, luego nací después de muchas complicaciones y problemas y eso le costó mucho a mi madre, por lo que me guardaba rencor después de que nací. Mi papá nunca esperó que ella me tratara de esta manera. Ella había dicho que nunca se sintió conectada conmigo como bebé, pero él solo asumió que era uno de los síntomas de la depresión postparto. Pensó que desaparecería con el tiempo, pero nunca lo hizo. Ambos comenzamos a llorar porque, aunque de alguna manera ya lo había adivinado, aún dolía escucharlo de él. Me dijo que se sentía responsable por todo lo que había pasado. Nos abrazamos y tuvimos una conversación realmente emocionalmente liberadora. Me siento mucho mejor ahora sabiendo que la verdad finalmente está al descubierto. No le debo nada a mi madre y aunque estoy agradecida de que me haya traído al mundo, realmente no me trató bien después de eso, así que ya no tengo nada que agradecerle. No guardo ningún rencor hacia ella y estoy dejando ir todo con gracia. Actualización 3. He estado en terapia durante aproximadamente 2 semanas y tengo 2 sesiones por semana. Ha ido bien hasta ahora. Y creo que solo voy a mejorar con el tiempo. Tengo una sesión individual y una sesión con mi papá para que también podamos trabajar en nuestra relación y reconstruirla desde cero, de modo que podamos tener un vínculo más saludable en el futuro. Los procedimientos de divorcio también han comenzado y hace unos días mi mamá y mi hermano regresaron para recoger las últimas de sus cosas porque mi mamá se mudaba permanentemente con sus padres y mi hermano también. No me hablaron y evitaron el contacto visual lo mejor que pudieron, lo cual agradezco porque eso significaba que no tendría que lidiar con ellos ni hablar con ellos. Tampoco pueden odiarme todo lo que quieran, pero eso no cambia el hecho de que ellos fueron quienes provocaron esta situación al tratarme con nada más que crueldad toda mi vida. Ahora se merecen lo que les toque y me niego a sentirme mal por ellos. Lo único que me importa ahora es reconstruir mi relación con mi papá y ser tan feliz como pueda viviendo mi vida al máximo. Actualización 4. Con esta actualización quiero contarles un poco de mi vida y lo que ha sucedido con mi madre y mi hermano en el último tiempo. Ahora puedo decir que tengo una vida normal, ya que hago las cosas que un adolescente de mi edad haría. Voy a la escuela, estudio, tengo actividades y paso tiempo con mis amigos. Ha terminado el DAIB de mi padre, quien tiene que pagar la manutención de mi hermano y también algo de dinero a mi madre, ya que ella no trabajaba. Al menos se quedó con la casa y también con mi custodia completa, ya que mi madre no quería mi custodia ni yo tener que verla. Lo veo un poco injusto para mi padre, pero así son las leyes en este estado. Al menos por otro lado, tuve un encuentro con mi madre nuevamente un día que mi padre estaba de viaje y yo estaba sola en casa. Ya tengo casi 17 años y no es raro quedarme sola porque es muy seguro donde vivo, pero volviendo al caso, vino y entró con la excusa de que buscaba algo que se había dejado y necesitaba entrar, así que le dejé hacerlo. Estaba sola ya que no había ido con mi hermano, pero cuando entró pensaba que iba a ir a buscar lo que necesitaba y se iría, pero ni bien cerré la puerta comenzó a gritarme. Me dijo que había sido una ingrata y que por mi culpa se había roto una familia, que si no fuera por mí ella, mi hermano y mi padre podrían haber sido una familia feliz, pero yo tenía que arruinarlo todo. Le dije que no era mi culpa nada de eso, que yo no había elegido nacer y que ella era simplemente una madre horrible, pero no le importó y siguió gritando más y más fuerte. Pensé en amenazarla con llamar a la policía, pero se me ocurrió algo mejor: decirle que iba a llamar a mi padre. Ni bien lo mencioné se calló y se fue sin decir mucho más. De todas formas pienso contárselo a mi padre cuando vuelva de viaje, solo que ahora no quiero molestarlo mientras está trabajando, para que no se preocupe por nada de esto. Actualización 5. Finalmente le he contado a mi padre todo lo que sucedió y dijo que no me preocupara, que él se iba a encargar de todo, así que llamó a mi madre y le dijo unas cuantas cosas donde la amenazó con llevarla de nuevo a la corte para quitarle la pensión alimenticia. Si me sigue acosando también va a instalar cámaras en la casa para que esté más segura, lo cual también servirá para mantener a mi madre alejada del lugar. Así que eso es todo y tengo que decir que tengo un padre genial porque ha hecho todo lo necesario para que esté segura.